Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Emanuel? ¿qué tal, señor Carlos? Sí, para que no lo identifique, pues somos dos personas distintas. Aunque la voz se escuche similar, Similar, no podríamos decir que igual, pero de alguna manera nosotros pensamos que sí es similar la voz de uno que la del otro. no sé por qué estamos diciendo esto. Pero bueno, Tienes que ponerle por si tenían contexto. la duda, digo yo, ¿no? Sí, somos dos personas diferentes y durante la grabación nos dimos cuenta, o pruebas de grabación, que tenemos una voz similar, ¿verdad? Así es. Un tono de voz similar. Pero bueno, pues hay que empezar. Eh, ¿Qué opinas, amigo Emanuel, ajá, sobre la educación que has llevado hasta el día de ahora? No me refiero a educación en casa, educación, ¿cómo decirle? Escolar, escolar, ¿sí? Académica. académica, exacto. Académica, ¿no? Como cuando te preguntan en encuestas o entrevistas, ¿qué nivel académico tienes? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No, te estoy afirmando. Ah, ok. Entonces podría decir, ¿qué opino de mi educación académica? Pues comenzando con el kinder, la neta no me acuerdo, ¿no? Lo único Ok. de lo que me acuerdo es que hice una máscara para el baile de viejitos. Porque obviamente poniéndonos en Guelaguetza? No, del baile de los viejitos. Sí, no, sí, sí. Es de la Guelaguetza, Guelaguetza, creo sí, se pero llama. sí. Entonces, poniéndonos en contexto, pues somos en México. Obviamente, Obviamente todo- las primeras personas que van a escuchar esto son de México. seguramente, pero Bueno, si quién no, sabe, quién porque sabe. por ahí tengo uno que otro contactillo por ahí. Pero aquí en México está muy acostumbrado a que en el kinder muchos se hagan su máscara de viejitos con base a papel. Yo no. ¿Tú no? Yo no hice eso. No, en mi kinder sí todos lo hicieron. No, yo nunca hice eso, aunque te debo confesar que siempre quise. No es la gran me cosa. llamaba la atención, ¿sabes? Más que nada los sombreritos con los listones. Dije, se ve... Bueno, no puedo decir se ve padre, pero me llamaba la atención el bailecito y eso. O sea, algún día quise hacerlo. Ahorita no lo haría, pero sí me llamaba la atención lo de la máscara de los viejitos, cómo bailaban con su bastoncito y su sombrerito y todo eso. Pues no es la gran cosa, pero sí es divertido. O sea, si eres niño y te hacen una máscara de ti mismo, Imagina que algún día, bueno, que alguien escuche esto y diga, se les hace divertido a la Guelaguetza. Alguien que sepa bien que es... ¿De dónde viene? De Oaxaca, de supongo, Oaxaca ¿no? sí, pero realmente no es algo que sea divertido, sino que es interesante. Ajá. Pero siendo niño lo ves divertido. Ajá, exacto. Porque cuando te hacen tu máscara de viejito, pues obviamente te diviertes de algún modo. A mí me pusieron cintas de yeso en la cara. Me pusieron primero. Ah, sí, sí, de las que después se le... Ajá, después que de un se ratito endurece. te la quitas y ya queda la máscara Ándale, a así molde de tu hicimos. cara. Y ya después encima de. Bueno, primero esperamos a que se secara, ¿no? Porque pues, no me la voy a. No la van a Quitar pintar así. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces con el molde de mi cara hicieron esta figura de viejito. Bueno, no, ni de viejito, cosas por decir, de mi cara nada más. Y ya después esperaron a que se secara y todo ese tipo de cosas y fue divertido. Hasta cierto punto. Porque después de que estás un muy buen rato acostado en el piso, porque así fue mi experiencia, con tu mamá poniéndote cintas de Dije, yeso. mi mamá. Que yo Con sepa, mi mamá no te conocía en el kinder. Con mi mamá. Pero bueno, yo creo que esa experiencia fue una de las experiencias académicas que tengo más Arraigada, ¿no? arraigada a mí. Al menos de tu etapa del kinder. Desde el kinder. También lo del kinder me recuerda mucho que me enseñaron a recortar. Oh. No fue la gran cosa. Después pasé a la primaria y me acuerdo que había una señora, una maestra que me hizo llorar, la desgraciada. ¿Por qué te hizo llorar, amigo? Porque no aprendía a leer. Me costó leer. En la primaria. Sí, en la primaria. No es que después, pasando el primer año, ¿no? O sea, en primero creo que Sí, empiezan a dar en clases primer de año lectura. tienes que aprender a leer para poder pasar a segundo A año. leer. A leer. Ajá. Bueno, esa acentuación. Disculpa mi acentuación. Ok, es que me recordaste al político. Al político No recuerdo quién era, No pero... es leer, es leer. Exacto. Bueno, en ciertos continúa. Oh, no, ajá. Bueno, en esa etapa, pues ya aprendí a leer. Ajá. Y se me hizo complicado. Pero después ya fue algo súper fácil. Toda la primaria, digamos que sí me gustó completamente. Fue una etapa muy genial. Y así, ¿tú qué opinas de tu primaria? Del kinder, de tu mi kinder? preescolar. Pues básicamente no tengo muchos recuerdos tampoco del kinder. Tengo un recuerdo que había una vitrina en el kinder donde había como dulces que vendían en el recreo del kinder, las mismas maestras, porque mi kinder era una casa prácticamente, las maestras eran como que pues la dueña de la casa y su hija, porque parece que habían estudiado pedagogía, no sé, hicieron como su kinder.
Entonces, pues yo iba a ese kinder y tenían una vitrina con dulces y así que ellas mismas vendían para, pues nosotros al momento de salir a nuestro descanso. Recuerdo perfectamente, bueno, un recuerdo que tengo icónico de esa etapa del kinder fue cuando me recargué en esa vitrina y la tiré toda, se rompió y no sé, y mi mamá me regañó mucho porque pues no había dinero como para pagar ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa icónica de mi kinder, bueno, no icónica, sino que recuerdo que no aprendí mucho en el kinder, ¿sabes? Creo que los conocimientos con los que yo llegué a la primaria fueron más que nada conocimientos que mi mamá se encargó de proporcionarme a mí. Por ejemplo, el abecedario, bueno, no el abecedario, las vocales y algunos números. Recuerdo mucho que me saltaba el 7. O sea, es que el kinder realmente es como para inducirte a este mundo social. Pues sí, pero Es para enseñarte cosas básicas, pero realmente no son relevantes. en mi caso no fue tan así, porque, bueno, o sea, sí estuve con otros niños y todo, pero no tal cual, ¿sabes? O sea, ¿Cómo? siempre fue una persona muy antisocial. Entonces, era el niño raro que nunca estaba con alguien. Básicamente, o sea, no, mi kinder no fue como que muy relevante en mi vida. Fíjate que a mí me pasó todo lo contrario, porque en el kinder fui lo más sociable. Ah, no Y manches. en la Yo, primaria ya no tanto. si en el kinder yo no era sociable, en la primaria me fue peor, ¿sabes? Porque en la primaria ya era yo el niño gordito de lentes, al que pues todos se burlaban de él. Y no... Mis ojos no se humedecen con el fantasma de mi pasado. ¿Y esa frase dónde es? De Harry Potter, amigo. Caray, a Harry mí me Potter encanta 4. esa- No me acuerdo. J.K. Rowling 2000 ¿qué? Como 2009 salió Harry Potter 4, ¿no? En la del Cáliz de Fuego. Cáliz de Fuego, Ah, sí. la película que menos me gusta de Harry Potter. El Cáliz de Fuego. Sí, súper aburrida para mí. Mm, Lo único divertido para mí fue cuando Harry estaba ahí con el dragón. con el dragón es la Sí. parte más movida, ¿no? Más, Siento sí. yo. Sí, no fue tampoco mi favorita. ¿Sabías que la mejor película de Harry Potter a nivel fotográfico es la 3? Sí, es la que más me gusta. Está chida. El Y fue prisionero director- de Azkaban. Ajá, y fue Cuarón el Sí, director. un director mexicano. Y la verdad a mí sí me gustó mucho. Toda la película, desde el principio Estuvo- hasta el fin. ¿Sabes qué es lo que no me gustó de esa película? O sea, criticando la fotografía, siento que fue muy oscura. Sí, eso es lo que me gustó a mí de O sea, película. sí, sí está interesante, pero bueno, yo como miope me costaba trabajo, ¿me entiendes? Ver esa película. Había cosas que yo quería ver y no distinguía tal cual, porque aparte la película oscura y yo miope, pues no era una buena combinación. ¿Desde qué año empezó tu miopía? Desde los ¿Miopía? 6, bueno, a los 6 años comencé a usar lentes, entrando a la primaria. Pero parece ser que desde el kinder yo necesitaba los lentes. ¿Cuándo te diste O sea, cuenta? yo no recuerdo si veía bien o veía mal en el kinder, la verdad no recuerdo. Pero recuerdo que la maestra le dijo a mi mamá de que, oye, tu hijo no se acerca mucho para ver las cosas o no alcanza a ver cosas, llévalo al oculista o al oftalmólogo, no sé cuál es la diferencia entre esos dos, o optometrista. ¿Ves que hay esos tres? La verdad Sí, no sé cuál es yo el la doctor. verdad estoy igual que tú. No sé tampoco cuál sé es el doctor. Uno de ellos es el doctor especialista y los otros son... el que evalúa tu vista. Ajá, y los otros son... No es que su trabajo no sea importante, pero no son doctores tal cual. Entonces, bueno, la maestra le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Llévalo a que le revisen los ojos. Y pues parece que sí, que los resultados arrojaron que yo era miope. Y pues ya, desde entonces usé lentes, desde los 6 años. ¿Y qué te pareció tu experiencia en la primaria? En la primaria, pues básicamente, como te acabo de decir, era el niño gordito de lentes. Y pues seguido me molestaban que 4 ojos, ya sabes, así, ¿no? No, la primaria no fue como mi época más alegre. Bueno, sí, pero no en ese sentido, ¿me entiendes? De amigos y así. Ahí conocí a un amigo que conozco desde toda la vida, tú lo conoces, se llama Ezequiel. Desde entonces lo conozco. No nos llevamos también en la primaria, pero sí éramos... Sí nos hablábamos. No fue una experiencia muy... O sea, creo que yo no repetiría la primaria. O sea, la repetiría simplemente para
No, creo que no la repetiría. O sea, no regresaría a mi vida. Si tuviera la opción de regresar el tiempo, no regresaría el tiempo a la ¿Y primaria. cuál fue el conocimiento más relevante que tuviste en la primaria? El conocimiento más relevante que tuve en la primaria. O sea, el que tú dices que más me marcó, ¿no? Ajá, o sea, que dijiste, no manches, las sumas y restas son lo mío. No, pues básicamente es chistoso decir que el conocimiento que tuve con más relevancia en mi vida, en la primaria, no fue algo que me enseñó en la primaria. Mi hermana cuando yo estaba en la primaria, mi hermana ya estaba en la secundaria, entonces ella tenía obviamente clases de matemáticas y de repente tenía que estudiar. Recuerdo perfectamente que iba en quinto de primaria y mi hermana estaba estudiando las ecuaciones de segundo grado. Entonces le preguntaban bueno, tenía que aprenderse la fórmula de la ecuación, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Desde entonces me sé la fórmula de la raíz cuadrada, ¿sabes? Porque mi hermana, yo le ayudé a estudiar a mi hermana, o sea, ella la decía y yo checaba que la dijera bien. Entonces desde la primaria me sé la fórmula de la ecuación. Pero de ahí en fuera no podría decirte que algo me marcó en la primaria. Algún conocimiento, porque creo que... O sea, ¿Aprendiste a leer? ¿Aprendiste a leer? Aprendí a leer. A leer. Ajá. Aprendí a leer, sí, pero... No, o sea, creo que algo que tú digas que... Uy, esto se me quedó por toda la vida. O sea, muchas cosas sí, pero que tú digas que hay algo que tengo yo así que digas, uy, soy muy... ¿Así? No. Los quebrados, nada. No. ¿Y la secundaria qué tal? La secundaria fue una época mejor. O sea, porque aquí en México la secundaria, pues se cataloga A partir de los 12 años. a partir de los A 12 los 12 años. años sales de la primaria y entras a la secundaria. Podría decir que estás en la etapa de pubertad, Exacto. transitando, o más bien pasando a la adolescencia. Ujú. Entonces, yo en la secundaria me di cuenta de que había un desmadre. O sea, sinceramente, los alumnos eran todos un relajo. O sea, no podría Sí, decir en la secundaria todos se destramparon, ¿no? Pero fue por esta etapa Los que eran buenos en la primaria se destramparon, los que eran malos pues terminaron peor, ¿no? Sí, terminaron peor. En la secundaria, la verdad, para mí la secundaria fue la peor etapa de mi vida. No la volveré a repetir. De lo que más me acuerdo relevantemente en mi vida fue que en primero de secundaria era un desmadre. Iba en una secundaria en la que tú también ibas. Ajá, que no nos conocíamos en ese entonces. No, pero íbamos en la misma porque En la después misma ya secundaria. recordamos. Después hablamos de ello y nos dimos cuenta que íbamos en la misma escuela. Pero al final de cuentas, la secundaria yo siento que la educación que impartieron en primer año fue la peor. Me enseñaron nada más a memorizar, nada de razonamiento, todo era lectura y apréndetelo, nada de... Pues básicamente lo mismo que ves en la primaria. En la primaria sí, pero mis maestros eran muy... ¿cómo te diré? Pero, ¿cómo te diré? Hacían que el alumno sea de alguna forma más autodidacta. Porque en la Ajá. primaria yo me acuerdo muy bien que tenía una profesora que nos dejaba ejercicios y nos daba las instrucciones de cómo hacerlo y lo teníamos que resolver por nuestra cuenta. Hablando matemática, Sí, de matemáticas. En cuestión a lecturas, todo ese tipo de cosas, no, nada más era leer y era apréndete de todo esto. Y en la secundaria lo mismo. En la secundaria me di cuenta que todos eran un desmadre, la neta me valía madres la vida y no sabía dónde direccionar mi vida. No sabías qué hacer de tu vida, simplemente querías vivir el momento. Exacto, ya después me cambiaron de secundaria porque pues la empecé a cagar y me cambiaron a secundaria muy, ¿cómo te diré? Muy prestigiosa, Muy ¿no? prestigiosa. De un modo sarcástico, ya que era una telesecundaria. Y en esa telesecundaria la verdad fue súper raro. Bueno, que estamos de acuerdo que el alumno hace a la escuela, ¿no? El alumno hace la escuela, no- pero el no profesor es la guía. Sí, exacto. O sea, no podemos catalogar una secundaria buena o mala por ciertas cosas, ¿no? O sea, no estamos diciendo que la telesecundaria es una secundaria mala. Sí, obviamente para analizar eso más a profundidad tienes que saber dónde está ubicada la secundaria, Bueno, qué sí. tipo de clases sociales están a su alrededor. Ajá. Y esas clases sociales todavía tienes que saber qué tipo de... ¿Cómo te diré? De promedio contexto, tienen, ¿no? no, de contexto de vida han tenido en general, porque realmente el contexto de vida en el que transcurre alguien es como lo define en la actualidad. A lo que quiero llegar es que el cúmulo de circunstancias en el que se encuentra en su vida e en la interacción que tiene con los demás es en dónde se encuentra en la actualidad. Y bueno, lo que voy es que me cambiaron de secundaria
Y lo gracioso es que en mi secundaria, donde transcurrió el primer año, se peleaban muchos chicos con chicos y chicas con chicas. Algunas ocasiones chicas con chicos. Algunas chicas, pero en su mayoría eran chicos contra Eran chicos. entre el mismo género. Ajá, ¿no? exacto, eran chicos contra chicos. Y cuando pasé a la telesecundaria, Era más que tranquilo es, todo. o sea, era una telesecundaria muy desprestigiada, porque siempre decían que en las telesecundarias van los No se más, aprendía nada y ajá, que los iban más como- burros, ajá, exacto. Y yo me dije, no manches, me cambiaron a lo peor de lo a peor, lo ¿no? peor, pero resulta que estaba mejor que que la secundaria de Urna, se llama Diurna. Diurna. Que la secundaria de Urna, ¿por qué se dice Diurna? ¿Tú sabes? Que yo sepa, diurno se refiere a que tiene ambos horarios. Horario de la mañana, horario de la tarde. Ajá, exacto. Y yo iba en una telesecundaria donde nada se manejaba un Un horario. solo horario. La Porque salían difer- más tarde, supongo, ¿no? No, salíamos, nada más había un horario que era el de la mañana. No ¿Y había a qué hora horario de la salían? tarde. Salíamos a las 2. A las 2. Entrábamos a las 8 y salíamos a las 2. Igual que en la... Digamos que las horas de estudio eran iguales que en la primaria. Y Eran aprendí... 4. Entraban a las 8 y salían a las 2. Sí. Pero no es lo mismo que en la primera. Bueno, al menos en la primera que yo iba, eran 4 horas. Entrabas a las 8 y salías a las 12:30. Ah, es que yo iba a la tarde. Ah. Bueno, tal vez pudo haber sido algo así. Pero aún así tenía que ser las mismas horas. Sí, yo entraba a las 2 de la tarde en la Ajá. primaria y salía a las 6:30. Ah, entonces. 6:30. Exacto. Salía, tenía 4 horas y media. Pero si le restas la media hora de recreo, era... Pues sí, 4 realmente son horas. como 4 horas. Y en la secundaria, en la telesecundaria también. Pero en la primera secundaria... Pero que- entraban a las 8 entonces. Sí, Estaba más divertido, ¿no? Te podías levantar más tarde. sí y no, porque te dejaban un montón de tareas. Ok. Entonces- Entonces tenías toda la tarde para. ¿Cuál tarde? Yo no me acuerdo. Yo nada me acuerdo que llegaba Porque no seas tarea, y tal me vez. dormía. No, sí. De hecho, déjame decirte que en tercero tuve el mejor aprovechamiento escolar. Wow. El tercer lugar en mejor aprovechamiento escolar. Muy bien, muy bien. Pero realmente a lo que quería llegar te es que... reformaste. Sí, o sea, la secundaria que está más desprestigiada, que es la telesecundaria, y Ujú. todos si les dices, oh, vas a una telesecundaria, siempre dicen que es lo peor. Pero realmente te ayuda en cierto sentido. O sea, depende también de los profesores, porque en la secundaria de Urna, para cada materia hay un profesor. Ajá. O sea, clase de matemáticas tienes un profesor, clase de biología tienes un profesor distinto. Y en la telesecundaria tienes un profesor para todas las materias. Ok. Eso también puede ser que la especialidad en la que se enfoque el profesor lo haga más capacitado para enseñarte eso. En una diurna. En una diurna. Ajá. Y en la telesecundaria digamos que no tanto. Pero también esta concepción de que la telesecundaria te enseñan por tele, nada que ver. A mí nada más me prendieron la tele 2 veces. Y no fue para ver Bob Y Esponja. no fue para ver Bob Esponja. No, me enseñaron unas cosas que ni al caso, la verdad ni me acuerdo. Pero te ponían más atención. Ponían más atención en qué hacías. Porque eran niños que necesitaban más atención. Exacto. Y nada más tenías un profesor y ese mismo profesor los conocía a todos durante un medio año, porque era semestral. Ah, era semestral en las teles. Eso sí no lo sabía. Sí. Ok. No, pues, bueno, yo tengo una idea también parecida a la tuya, pero con respecto a los turnos. Porque, bueno, cuando tú y yo íbamos en la misma secundaria que era en la diurna, fue el primer año. Tú estuviste en el primer año y el segundo y tercero estuviste en la telesecundaria, creo, ¿no? Sí. Bueno, Segundo y tercero estuve en telesecundaria. estabas en la tarde, en la diurna. Sí. Yo también estuve en primero, en la tarde, en la diurna, y después me pasé a la mañana en la diurna, igual, en la misma. Y lo que yo noté es que, bueno, todos dicen, ¿no? Es que los de la tarde igual son los burros, son los que no alcanzaron el promedio para quedarse en la mañana, son los que, o sea, los del peor promedio. Lo que yo noté es que los de igual, o sea, las materias en la tarde, como que los maestros también bueno, no podría decirte que te prestan más atención, pero siento que la misma idea de que son niños con menor promedio, pues así, o sea, niños de alguna forma un poco más difíciles, es lo que hace que enseñen mejor los maestros, porque básicamente o sea, ¿cómo le hablas tú a un niño que sabes que es bien portado? O sea, no lo conoces, pero sus papás te dicen, es bien portado, es tranquilo y así. Y a un niño, ¿cómo le hablas a un niño que tú sabes que es un niño que tal vez es más desastroso, es más inquieto? Entonces, sabes, de alguna manera te haces a la idea
de que a un niño le tienes que hablar de alguna forma más fuerte, más rígida, y tenerle como que de alguna manera más, ponerle un poco más de atención que a otro, ¿no? Porque de alguna forma el otro es más tranquilo. Entonces siento que la misma idea tienen los maestros. Porque yo noté que en la tarde los maestros eran como más exigentes, sí, te pedían más, te exigían más que en la mañana. Entonces noté lo mismo con una maestra que tuve de español en la tarde, como la tuve en la mañana, daba clases a los 2 turnos, y esa maestra era como que clasista, podría decirse. ¿Clasista por qué? Bueno, clasista de alguna forma, porque yo la conocí en la tarde, y era una maestra que era súper, pues exigente, súper regañona y así. Pero la conocí en la mañana, bueno, cuando me pasé en la mañana, casualmente también me dio clases de español igual. Y era más relajada esa maestra en la mañana. O sea, era un amor de maestra en la mañana. Bueno, no un amor de maestra, pero muy tranquila. Y siempre hablaba de cosas de, no, es que los de la tarde, esto, es que los de la tarde, aquello. O sea, hablaba muchas cosas malas de los de la tarde. Entonces tú te quedas así como que, bueno, de alguna manera la maestra era como un poco profesional al momento de hablarle a los alumnos mal de otros alumnos, ¿no? Pero te da a entender qué perspectiva tenía ella y tal vez algunos otros maestros de los alumnos de cierto turno. Entonces siento yo que de alguna manera eso hacía que la maestra fuera más exigente con los niños de la tarde que con los de la mañana. Y por eso mismo siento que aprendía yo más en la tarde que en la mañana. Siento yo que fui más responsable. ¿Pero por qué sientes que fuiste más responsable? ¿Por la exigencia de los profesores? Por lo profesores? mismo que los maestros me exigían más. Porque a pesar de que tú y yo íbamos en la misma secundaria en primer año, yo tuve profesores que eran distintos a los tuyos. Ajá. Y yo tuve en especial 2 profesores que de plano eran super X. O sea, no eran exigentes. O sea, daban su clase, pero así super X, tranquilos, y los alumnos estaban echando desmadre. Estaban peleando atrás y les valía. Y el profesor no decía nada. Decía algo así como de... Ya, quietos, sí. Quietos, no pasaba nada. Y ya. Y los alumnos, sí me vale madre. O sea, lo volteaban a ver y seguían en su pedo y ya lo ignoraban. Ajá. Pero yo creo que esa cuestión de que los de la mañana son mejores que los de la tarde, yo creo que es una chaqueta mental, porque realmente estás en una etapa de rebeldía y todos pueden ser rebeldes. En la que por un momento, tal vez que en el examen, porque para pasar a la secundaria también te piden un examen, tal vez estabas distraído o algo y por alguna manera tal vez no diste el ancho para quedarte en algún turno, pero también, pues sí, como dices tú, ¿no? O sea, no porque vaya uno en la tarde o en la mañana significa que es mejor o peor. Exacto, porque eso, no sé, eso es denigrar a otra persona solamente por el turno en el que va y se me hace súper por eso te decía que la maestra era de alguna manera clasista, no sé si haya un término para este tipo de comportamiento pues de esta maestra, pero yo lo puedo clasista no por la clase social, sino por la clase de persona que sería, bueno, la sociedad en realidad es que no hay un concepto que diga que los de la mañana son una clase que otra, ¿no? Como para referirte a ellos. Sí, pero bueno, de alguna forma para decir que la maestra hacía distinciones entre alumnos. Ese tipo de profesores yo nunca me los encontré. Uh-huh. Solamente me encontré a los profesores que eran buen pedo y que te dejaban echar desmadre y te trataban tal vez por como eso amigos. Terminaste como terminaste en la secundaria. Ah, sí, pero tampoco reprobé el año. Bueno, no, pero creo que tal vez si no te hubieran cambiado, ¿te hubieras reprobado o...? No hubiera reprobado porque ahí era por bimestres. Todos mis bimestres eran de 8, 9 y 5. ¿Aunque faltara? No, 8, 9 y 10. Y el último bimestre en el eché desmadres fue en el último. Bueno, el último fue en el que le eché desmadre, entonces ahí saqué 5, 6. Y si promediabas toda mi calificación, pasé. Por eso pasé. Ajá. Y me cambiaron de secundaria. Entonces, yo tuve esta distinción entre 2 secundarias. Una que era según buena y fue todo un desmadre. En la diurna. Y la otra que desprestigiaban y la verdad fue mejor. No buena, pero sí una secundaria podría decirse que normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Normal. Ni buena es ni normal, mala. güey. Ajá, o sea, normal. Por eso dije de alguna manera, porque es a lo que todos dicen, pues es normal o telesecundaria. O sea, es lo que la gente dice, es normal, pero... ¿Normal? O sea, no es que sea normal, o sea, todas las secundarias son normales, todas las personas, pues de alguna manera son normales,
No vamos a meternos en ¿Normal? en este ¿En dilema serio? de normalidades porque yo sé que no hay nada normal y nada anormal. O sea, lo normal se lo pones a la acción. No la acción. Bueno, ¿a qué te refieres con acción? Sí, acción y acuerdo. O sea, si tú y yo estamos de acuerdo y mucha gente está de acuerdo en cierto objetivo, en cierta, no sé, Ujú. interpretación de algo, para nosotros va a ser normal y de adentro de ahí va a caber. Y cuando es anormal, pues es cuando no estamos de acuerdo en que tiene que Cuando tener- no cumple con nuestro... cuando no cumple con nuestra expectativa que todos compartimos, porque Ajá. para que algo sea normal tenemos que compartir. Tiene que haber una mayoría Exacto. de algo, ¿no? Entonces, en mi caso hubo esta mayoría De las de las secundarias. secundarias, sí, normales, como diurna, y Ajá, también por eso podría digo. ser técnica, porque la técnica te enseña también Las técnicas tienen la fama, ¿no? Las de, técnicas- de ser buenas, ¿no? fama de buenas. Bueno, ¿en serio? yo he tenido... yo he escuchado fama buena de las técnicas, de que no, pues son mejores porque creo que salen más tarde, que es que se enseñan mejor y cosas así. O sea, creo que hasta tienen talleres más diversos Sí, tienen que clubs. carpintería y no sé qué cosa. Sí. Pero realmente eso sí te está orientando para tener un oficio. Ajá, Y por otro lado, también la diurna, a mí había estos clubs, los talleres. los talleres que decimos, pero pues para el que no entienda, pues son clubs Ajá. en donde te están capacitando para hacer un oficio opcional, porque realmente no sabes si te vas a dedicar a eso. Yo tenía mecanografía en primer año y pues te sacaban tu máquina de escribir de los años 90, 80. Que ahorita ya nadie usa Ya máquinas nadie de usa escribir. máquina de escribir. Te enseñaban taquigrafía, mecanografía, Taquimecanografía se llamaba, ¿no? taquigrafía, Taquimecanografía. Ay, no sé, pero me enseñaban eso. Y eso que tú eres el que te iba a esa clase. Sí, pero nunca me gustó. Bueno. Yo la elegí porque quería aprender a escribir en máquina, porque no tenía una computadora buena. Ujú. Y te costaba trabajo Ajá, escribir, aprender. supongo. Entonces era otro pedo porque la máquina de escribir entre letras y letras hay Sí, espacios. y duele Y cuando si se te va el dedo ahí, ya valió madre. Sí, te lo digo porque mi mamá tiene una máquina de escribir de esas que tú dices, de los 80s, 90s. Y sí, igual, o sea, llegué a hacer trabajos ahí porque igual no tenía computadora y me tenían trabajos impresos y pues, me tenía que aventar en la máquina. Y sí, o sea, también sé que metías el dedo y para sacarlo era un cotorreo, ¿no? Porque sí dolía. Sí. Y hasta sangre podía sacar. Sí, era un sufrimiento. Así aprendí a escribir. No, y luego Máquina. corregir. Corregir un pedo. Era una cochinadota porque Sí. tenías que regresar y apretar la letra que querías apretar varias veces para que quede bien remarcada. Y quedaba ahí la mosca Y que- aplastada. sí, ¿no? quedaba Pero también horrendo. tenían un corrector este tipo de máquinas. Tenían un corrector de... Eran como unas banditas que le pegabas con una tecla igual. Y esa bandita soltaba como un polvito que hacía que la letra de alguna forma se borrara. Pero realmente no se borraba, tenías que volver a hacer. No, pues mucha tecnología. Eh, A mí no me tocó esas Los máquinas. 80s. No, y bueno, ¿y cómo te fue en la prepa, Carlos? ¿Cuál En la fue tu prepa, experiencia? Pues tú y yo íbamos en la misma prepa. Que tengo Ah. un problema A con ver, eso, ¿sabes? Con decirle prepa. Porque realmente no fue una prepa, ¿sabes? Bueno, fue un bachilleres, Era un güey. bachilleres, Pero güey. todos le dicen prepa. Pero no porque todos le digan prepa es que esté correcto, ¿sabes? Siento que de alguna forma, escucha, escucha antes de que hables. Siento que de alguna forma el decirle prepa es como no querer aceptar que estuviste en un bachilleres. O es porque Es como te da dejarlo hueva decir ambiguo. bachilleres. No, a mí no me da hueva decir A mí bachilleres. sí, güey, es No, como a mí de no. bachilleres. Ah, qué pinche No, largo. Prepa, no, ya no. listo. No, yo siento que es así como... Bueno, yo pienso, o sea, quién sabe. Pienso que la gente cuando dice, ay, fui a la prepa, cuando realmente no fue una prepa, A ver, ¿qué es prepa, güey? pues prepa es pues, una preparatoria. Ujú. Una preparatoria, pero pues aquí nos referimos a prepa, a las prepas que están afiliadas a la UNAM, la máxima en México, casa sí. de estudios, ajá, aquí en México. Porque realmente en México, aquí bueno, sería nivel bachillerato a No, nivel sería- también mundial, ¿no? Bachillerato engloba prepa, cetis, bachilleres, Ajá, con exacto. Aleps y todo. Pero si vamos a más general. Bueno, pero si vamos en un concepto más general, en realidad estamos en una media superior. Media superior porque estamos Media superior, ajá. a punto de entrar a la A universidad. la superior. Sí, a la superior, exacto. Si es que quieres entrar a la universidad, ¿no? Exacto, muchos no quieren. Y si es que puedes, porque a veces tus posibilidades pues no te dan No la dan para oportunidad. más. O sea, sí te pueden dar para más, pero no te dan la, ¿cómo se dice?
no son favorables a que elijas a estudiar en la universidad. Es que ni siquiera son las posibilidades de uno. Sí, Es la capacidad o la demanda, mejor dicho, ¿no? De ciertas universidades, como lo son el Politécnico o la UNAM aquí. La UNAM y el Politécnico. ¿No? Ajá, pero... Que ahorita ya bajó su... ¿Cómo se llama? Su calificación académica. ¿De la UNAM? No sabía. De la UNAM. Ahorita la UAM. Que la UAM también. Sí. Olvidé la UAM. La UAM. Discúlpame, amigo. Olvidé la ¿Qué UAM. pasó? Así. Aquí pura UAM. Pero realmente, si vamos a un concepto más generalizado, es media superior. Ajá, media superior. O sea, si digo prepa o bachilleres, sí. ¿sabes a qué me refiero? ¿En qué media superior ibas? No, es como para clasificar en qué institución ibas. Pero realmente, media superior ya, fin de la historia. Es que a lo que yo voy con el problema que yo tengo con que las personas digan prepa, aunque no hayan ido en prepa, es que yo siento, o sea, es algo muy que yo siento, tal vez no sea así, pero yo pienso que la gente lo dice como por tal vez vergüenza de decir, fui en un bachilleres, como aquí los bachilleres son una escuela que como regresamos al mismo tema de las secundarias, telesecundarias, que las telesecundarias son de personas burras, igual lo que son bachilleres, bueno, toda aquella escuela de medio superior, o como dices, sí, medio superior, que no son de UNAM o Politécnico, son consideradas escuelas de burros, como lo son los bachilleres, CETIS, CONALEPS y creo que son todos, ¿no? Uh-huh. Y es que también se han ganado esa fama, porque sí. en CETIS lo más probable es que, digamos que muchas de las personas que entran ahí quedan pues embarazadas en caso de las chicas. Yo sabía que del CONALEP, pero no siempre. No, también en el CETIS y en el CONALEP, de hecho van a la par. Porque yo vivo cerca de un CETIS, ¿sabes? Sí. Y yo he visto a las chicas. Y pasan con su panza. Y pasan primero con el uniforme bien, y después ya pasan con una panza, vaya. Bueno, no está padre reírse de esto. No estamos burlando. No estamos burlando, no estamos... Digamos que hace una expresión de la situación. Es que es gracioso más que nada porque ya está hecho un meme esto aquí en México. Que no es gracioso que las niñas de entre 15 y 17, 18 años estén pues concibiendo hijos, ¿no? pero bueno, sí se han ganado esa fama, pero no podrías... no lo generalizas. No hay que generalizar. De hecho, no podría decirte que ni siquiera la mitad de estas escuelas, la mitad de su alumnado, de su matrícula, creo que se les llama, ¿no? No sé, tenga este tipo de problemas. O sea... Bueno, no es que quiera decir que un embarazo es un problema, ¿no? Bueno, tal vez sí a cierta edad. Las circunstancias te pueden decir a ti que sí puede ser un problema. O no. Ajá. Pero realmente, pues, depende de cómo lo veas. ¿Tu trastorno obsesivo compulsivo con tus encendedores? Sí, discúlpame. Bueno, a lo que yo voy es que yo siento que las personas al negar... bueno, no al negar, yo estoy diciendo que lo niegan, quién sabe, tal vez no. Siento que al decir, cuando en mi etapa de prepa o a la prepa a la que voy, es como negar que están yendo a otra escuela que no es una prepa. Digamos que una institución que es más desprestigiada. Ajá, de alguna forma. Porque yo no tengo ningún problema, y lo vi mucho en la universidad, yo no tengo ningún problema con decir, cuando yo iba en el bacho, o sea, sé que decir bachilleres es mucho más largo que decir prepa. Pero yo decía bacho. Las personas que iban en el CONALEP pueden decir CONA, porque también conozco personas que iban en CONALEP y decían el CONA o el CETIS, pues no ni modo que decir CET, ¿no? Pero pues, de alguna forma también estaba fácil decir CETIS, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy es que yo nunca tuve problema con decir bachilleres, y de hecho yo me sentía raro al decir, si alguna vez llegué a intentar decir, cuando yo iba en la prepa, me sentía raro, ¿sabes? Me sentía así como que, no, ¿por qué digo que fui... ¿Por qué digo prepa cuando realmente no era una prepa, era un bachilleres? Entonces yo siempre dije, no, pues bachilleres. Entonces yo siento que por eso, tal vez solo sea un pedo mío, ¿no? En los que siento que las personas dicen prepa para negar de dónde vienen realmente. Bueno, pero dejando no fuera... No para negar, sino para ocultar. Para ocultarlo, no estás negando en ningún momento que estudiaste, pero no estás aceptando en dónde estudiaste. Ajá, exacto. Solo es como el contexto en el que... Solamente es una etiqueta. O sea, al final de cuentas son etiquetas sociales. Porque pues realmente tú puedes aprovechar muy bien, así como tú dices... La escuela que sea. Exacto. No sé si recuerdas a Piña, amigo mío. Sí, un compañero que tuvimos que era el cerebrito, hay que ponernos en contexto, era el cerebrito de nivel medio superior donde íbamos, conocido como bachilleres.
Y era el más cerebrito. Ay, ese tipo come. Piña era un nerdo de lo peor, pero Era era nerd. buena onda. Era nerd en buena y mala onda. Bueno, sí, buena y mala Y esto onda. de nerd podría decir que es una Etiqueta es una también. etiqueta también. Pero es como, o sea, la forma más simple. aceptémoslo. Piña era todo lo que es un estereotipo de nerd. No, porque le faltaban los lentes. Bueno, tenía lentes, no güey. es estereotipo físicamente, sino me refiero El tipo de siempre forma es de físico. ser. Bueno, un estereotipo, ¿cómo podría decirse que era Piña? Bueno, Es que lo que voy es que Piña era tal cual como un nerd te lo ponen en la televisión. O sea, no hablo de físicamente que pantalones hasta acá o lentes o así. Pero, de hecho, creo que sí usaba lentes, pero no se los ponía. Pero bueno, eso es X. A lo que yo voy es su forma de... Empezando con su forma de hablar. Que hablaba así como si tuviera gripe todo el tiempo. Hola. Así, Piña. Y no estamos burlando de Piña si es que Piña está escuchando esto. No creo que lo escuche. Bueno, como sea. Su forma de hablar, su forma de expresarse y sus movimientos eran como todos yo nunca los lo vi característicos moviéndose. de un nerd. No, o sea, sí lo viste moviéndose, estamos de O acuerdo. sea, en eso. caminando. Caminar, sí. No sé qué tipo de hablar, movimiento te expresarse refieres. de forma corporal. Te das cuenta que la verdad el tipo era muy nerd. O sea, Pero ¿a qué no hacía viene? falta ver sus calificaciones Ajá. para saber que era un nerd. O sea, hacía falta solo hablar con él 1 o 2 minutos para saber qué era Piña. Pues era un chico inteligente. Era un chico inteligente. Aplicado. Lo de nerd no me gusta usarlo mucho porque es como etiquetar Es a igual alguien una etiqueta, de acuerdo sí. a cierto, ¿cómo se dice? Prototipo de persona que Prototipo tenemos de persona. idealizado socialmente. Sí, un tipo, perdón, es un prototipo social. Perdón, Ok. es un prototipo de acuerdo a cierto modelo que es obviamente social. Ah. Entonces Piña yo me acuerdo que era este tipo de niño aplicado y todo. Pero lo que no me caía bien de Piña es que él era un niño inteligente, pero también algo, ¿cómo te diré? Arrogante, ¿no? Arrogante y era muy... hacía menos a los demás que no ajá, sabían. pero arrogante en ese sentido de nerdo, como dices tú, ¿no? O sea, era así como que no sabes qué es, no sé, la segunda ley de Newton. Ajá, O sea, exacto. a eso me refiero cuando te digo que era como un nerd que sale en la tele, que le hace, ¿cómo podría decirte? De alguna forma bullying o burla a alguien que no sabe lo que él, o que no le interesan las mismas personas, las mismas cosas que a él. Ajá. Que bueno, básicamente eso era Piña. Sí. Básicamente eso era este compañerito de nosotros. Pero a lo que voy, ¿a qué venía? a lo que voy es que sí, o sea, no tiene nada que ver la escuela en la que estés, porque puedes ser una persona súper inteligente o inteligente en una escuela pues con mal prestigio, o una persona realmente pues que no le presta la misma atención a los estudios, estando en una escuela pues con un prestigio Una alta mejor, ¿no? reputación. Con alta reputación como lo son la UNAM y el Politécnico aquí en México. Pero bueno, a lo que íbamos nosotros dos era como, ¿cuál fue mi experiencia en bachilleres, en la prepa, en medio superior? Pues siento que ahí esa sí fue una de mis mejores épocas. No puedo decirte que fue la mejor, pero siento que mi mejor época sí empezó desde bachilleres hasta la universidad, en cierto punto de la universidad. Pero, pues en bachilleres, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿con qué me quedé de bachilleres? Algo en la cuestión académica. La cuestión académica, social, no sé. Pues lo que sé es que nunca supe hacer las derivadas ni las integrales. Las odié. Y me di cuenta en bachilleres que comencé... Bueno, ahí fue cuando me di cuenta que comenzaba... Que te gustaban las chicas, sí. No, que me gustaba la historia. Todo lo que... O sea, mi materia favorita fue la historia. De hecho, un poco desde la secundaria. Pero en bachilleres fue como que donde más... Fue mi apogeo en eso. Donde subió mi gusto por la historia. Entonces ahí fue donde... Bueno, es con lo que más me quedaría yo de bachilleres. Y eso, sin mencionar, pues... el desastre que uno hace ya a cierta edad con los amigos, y es una época de más rebeldía, ¿no? En la que ya no estás cerca de tu casa, porque estamos de acuerdo que kinder, primaria y secundaria son escuelas que están muy próximos a tu casa. O sea, normalmente, ¿no? Porque sí conozco personas que tenían que tomar tal vez combi o camión o algún metro para ir a una secundaria,
o alguna primaria, pero normalmente uno va a escuelas primaria y secundaria cerca de su casa. Bueno, ese es tu caso, quién sé otros, porque he No, visto ajá. a niños de secundaria tomando el Sí, o sea, transporte sí, público. pero a lo que yo voy es que es mucho más común encontrar, bueno, ver niños que van a la primaria o secundaria que están en la misma colonia que su escuela, que otros que tienen que moverse ya en transporte para llegar a su recinto de estudios, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues sí, entonces a lo que yo voy es que cuando ya entras a esta etapa de bachilleres, prepa o lo que sea, ya tienes más libertad porque ya este tipo de escuelas ya no están tan cercas, tan cerca de una colonia, podría decirse. No podría decirse que en cada colonia hay una prepa o alguna escuela de este tipo medio superior. Siento yo que por eso las personas tienen más libertad a esa edad. Porque de alguna forma ya se van solos a la escuela, porque ya están grandes, porque les dan más dinero para gastar. En algunos casos ya no necesitan uniforme, en otros sí. Entonces de alguna forma sí están menos controlados por su familia. Entonces sí es como una época más liberal para los alumnos, bueno, para las personas a esa edad, en las que muchos pueden tomar algunas malas decisiones, como tú lo acabas de mencionar ahorita con el embarazo. Bueno, eso respecto a los embarazos, otros pues comienzan a probar drogas, alcohol y otras cosas, ¿no? Exacto. Pero sí es una época muy bonita sabiéndola vivir, creo yo. O sea, como tú en la secundaria que dices que fuiste un desastre, pero tampoco fuiste una pérdida total. Sí. Como en otros casos. Sí, pero obviamente yo tuve la guía de mis papás y pues mi pensamiento lógico, bueno, no pensamiento lógico, sino que muchas interacciones con algunas personas me ayudaron a no caer, A reformar. a reformarme. Y de hecho, el bachiller yo siento que es esa etapa de la que tienes una conciencia mayor que la que tienes en la secundaria. Uh-huh. Porque ya, bueno, sí, en cierto sentido las hormonas y todos estos tipos este tipo de cambios hormonales, físicos e intelectuales. Y mentales, ajá. Ajá, son el resultado de varias interacciones y después las depositas, o bueno, no las depositas, las expresas estando en el bachilleres. Y obviamente las personas que llegan en el bachilleres, prepa, cetis, etcétera, tienen ciertas vivencias que las hacen ser las lo que llevaron son en ese momento. Bueno, más que eso, que las llevaron a estudiar, ¿sabes? Porque aunque quieras o no, las personas que están en el bachilleres o las personas que están en prepa tuvieron que pasar por ciertos procesos para decidir, en el caso de que sea por ellos mismos. Bueno, esto de decidir también es como de... Sí, es otro tema. Es otro tema muy aparte. Pero bueno, digamos que el resultado de que están en el bachilleres es por algo óptimo. Por la prepa. Y no es bueno clasificar a alguien por la institución en la que estudia. Sí, exacto. Porque, bueno, al menos yo en bachilleres también estuve en la tarde, el primer semestre. Y, bueno, no, es que tampoco tiene nada que ver ahí el horario al que ibas. Porque también en bachilleres te encuentras... En este tipo de escuelas de medio superior es cuando comienzas a tener contacto con personas con otro tipo de personas, ya sean buenas o ya sean malas. Ya sean menores o mayores dependiendo de tu caso. Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, también en el tuyo, entramos de alguna forma a la edad a nuestra escuela. Entonces yo recuerdo que íbamos en bachiller, teníamos compañeros que nos llevaban 5 o 6 años. Incluso yo cuando iba en la tarde había un señor que tomaba clases con nosotros. Y como dices tú, de alguna forma algo pasó en la vida de estas personas que los llevó a estar ahí en ese momento, ¿no? A tomar esa clase de estudios necesarios para la vida. Sí, obviamente todas estas formas de interacción, o sea, tu forma de relacionarte con tus compañeritos desde el kinder, primaria y secundaria fueron evolucionando. Exacto. En el bachiller lo que yo noté es que había más grupos, o sea, ¿cómo te diré? O sea, había el grupito de las niñas que se maquillaban o no sé, las chicas. Ajá, lo que normalmente vemos en las pero películas. Era muy ¿no? remarcado, o sea, incluso lo vi más remarcado que en la primaria. En la primaria todos nos hablábamos, igual y puede ser porque sea en la primaria en la que yo estaba. Pero en la secundaria había este tipo de grupos, pero aún así todos se hablaban. Y en bachilleres, güey, todo se remarcaba. Ya había más rivalidad entre... No rivalidad, güey, sí, sino que esa línea. Sí, había rivalidad. Porque no eran rivales, güey. O sea, era como de yo estoy en mi pedo, güey, y yo a ti ni Entonces, siquiera te hablo. O sea, ni siquiera te hablo. Pero de alguna manera también se atacaban.
Yo nunca me peleé con nadie, güey. No, o sea, no pelearse tal cual así, pero yo recuerdo que por ahí del 2012, 2015, que fue esta época de nosotros, que lo que es secundaria y bachilleres, yo veía mucho como rivalidad entre los reggaetoneros y los rockeros, ¿me entiendes? O sea, tal vez no se peleaban tal cual como dices tú, pero sí había así como de... hablaban pestes uno de los otros y así, o sea, no se querían. Sí, había No sé, una no. dicotomía entre ellos. Ajá, exacto. Entonces, sí, como dices tú, la gama de círculos sociales en los que te encuentras se abre más, ¿no? Ahí tal vez Se abre y se cierra, güey. Bueno, sí, se abre y se cierra. Se abre para algunos y se cierra para otros. otros. O sea, es como si tú y yo estuviéramos en un grupo de, no sé, de güeyes que nada les gusta leer libros de Friedrich Nietzsche. Y a otros güeyes les gusta ver Paulo Coelho. Y tanto ellos como nosotros sabemos... Pero de alguna manera están dentro del mismo grupo. O sea, están dentro del mismo grupo, pero no tenemos esa interacción. O sea, yo a lo que me refiero es que al menos en la secundaria, güey, expresabas esa rivalidad con golpes o groserías. En el bueno, bachilleres, yo bueno, no. en mi institución, güey, porque yo no era de pelear ni nada de eso. En mi institución al menos se expresaban así su rivalidad. Y en el bachilleres, güey, ni siquiera se pelaban, güey. Ya era como que más de... Sí, güey. O sea, Sí, güey, o sea, se me daban vale el madre. avión. Sí, se daban Pero el ni avión. tanto. O sea, también depende. Porque también entra aquí este tipo de grupos porriles, güey. Ah, bueno, ese es un grupo externo. En los que también... No, es externo e interno. Es externo, pero viene del exterior Desde- para manifestarse en el interior. Y en el exterior también, porque ¿cuántas veces no llegamos a ver eso de, no sé, Bachilleres 7 ya se agarró con los de el CCH Oriente que estaba ahí cerquita, ¿no? Ah, sí. O que llegaban los de alguna boca, no sé, a echarle bronca a los de Bachilleres y así, los porros, ¿no? Entonces, de alguna manera, también se seccionaban en ese tipo de grupos, en los que ya eran porros de una institución o de otra, aunque adentro de este tipo de círculos ya había más subcírculos, subgéneros, podría decirse. Subgénero, güey. Pues sí, o sea, bueno, no subgéneros tal cual, pero sí, círculos más pequeños en los que ya estaban, por ejemplo, los chacas, los punks, no sé si entraban ahí. No creo, güey. No creo que un punk entrara a un grupo de porros, pero Ajá. sí de alguna manera yo siento que tal vez los que se drogaban con los que no se drogaban, podría decirse que fueron dos círculos distintos, los que robaban y los que no robaban, por decirlo de alguna No manera. manches, güey. La imagen de la escuela que tengo es como pinches delincuentes, que pedo, ¿quién iba ahí? Muchos, aunque no lo crean. No, pero en el bachiller yo me di cuenta que los que se incorporaban más a los porros, porque incluso algunos iban por voluntad, ¿eh? O sea, esta imagen de que en la tele te enseñan programas donde un tipo le dice a otro, vas a ser de los porros y así. Eso Igual no. y en algunas situaciones sí se No presenta. creo. Digamos No creo. que en alguna situación sí, güey. Porque no descarto que haya pasado. Pero sí acepto que a mí no me pasó, güey. No, bueno, yo no creo, que yo sepa si es así como voluntad propia, porque, o sea, tal vez a lo que tú te refieres, que yo llegué a saber por mi hermana, a mi hermana sí llegan a decirle, oye, éntrale aquí, en el bachilleres de ella eran los cocodrilos, en los otros eran los mixtos, sí llegaron a decirle los cocodrilos cuando entraban a primer ingreso, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos tal y así, hacemos esto y aquello, obviamente también te lo pintan bonito, ¿no? Hacemos fiestas, bueno, bonito para de acuerdo a la edad, ¿no? Sí, ¿no? No, que hacemos fiestas y hacemos Somos esto, grandes amigos. ajá, aquello, ajá. Pero de alguna forma, o sea, te quieren reclutar, pero no te obligan tal cual. O sea, te dicen, oye, ¿quieres entrarle? Hacemos esto y aquello, está chido. Te Le están entra- reclutando. Ajá, de alguna manera Una sí. secta, De güey. alguna manera sí, porque te están diciendo, güey, hacemos esto y aquello. ¿Le entras o no? Desde la ya- hermandad, entonces, ¿qué ajá, pedo? entonces tú dices, ¿sabes qué? Sí o no. Pero tienes la opción del no. Y a lo que yo siento que tú te refieres es que le entras o le entras. Ah, bueno, es que así lo proyectan Ajá. en los medios de comunicación. Ajá. Pero no es Principalmente así. en la tele. No es así. No. Digamos que sí, tal vez en su momento. Igual y antes. Igual pero y a nosotros antes. ya no nos tocó No nos eso. tocó. O sea, aquí era opcional. Realmente a mí no me tocó que me llegaran A a mí reclutar. tampoco, güey. No me reclutaron, güey, ¿sabes? pero sí llegué a tener contacto con
con porros. Bueno, no podría decirte que un amigo porro, pero sí te llegué a tener. amigo No, sí llegué a tener algún conocido que de repente me lleva a decir, oye, dejaron tarea de esto o de aquello. Y era porro. O sea, qué gran conocidos. contacto, güey. No, o sea, contacto al decirte que eran conocidos y de alguna manera me llegué a sentar con ellos y a interactuar con ellos, a intercambiar palabras. Pero Estuviste en su hábitat, güey. estuve en su hábitat. Bueno, no su hábitat, porque realmente todos Su estamos hábitat es la escuela. dentro de la misma hábitat, Exacto, es lo que te güey. estaba diciendo. O sea, realmente no podría llamarla hábitat porque todos estamos dentro de la misma hábitat, hasta los maestros. Entonces, Exacto.